Hola, buenos días a todas y todos. Y muchas gracias, Daniel, sobre, por la invitación al seminario y sobre todo por la posibilidad, ¿no?, de participar en el proyecto que nos propusisteis sobre impacto social y beneficios sociales de las comunidades energéticas para profundizar en este modelo organizativo y que cada vez está adquiriendo más importancia y poder aplicar, ¿no?, nuestro saber hacer desde el grupo de investigación y desde el laboratorio de economía social a este sector o a este modelo organizativo que creemos que tiene mucha relación. No sé si estáis viendo ya la pantalla. ¿Sí? ¿La presentación? Sí, Vale. Eh, bueno, me voy a enfocar en dos ámbitos concretos, en dos preguntas principales que son las que nos planteamos cuando hicimos el informe y que nos pedíais también para esta sesión, que es, por un lado, por qué las comunidades de energía renovable serían parte de la economía social y el cooperativismo, y después qué beneficios sociales generan. Entonces, empezando por la primera, sé que en el público todos sois conocedores de la definición, pero por empezar, ¿no?, por algún sitio y evolucionar a partir de ahí, plantear eso, las cuestiones principales, ¿no?, de una comunidad de energía renovable, descritas en la normativa como entidades jurídicas basadas en participación abierta y voluntaria, controladas por los socios, situadas en las proximidades de los proyectos de energía que son propiedad de estos proyectos de dichas entidades jurídicas y cuya finalidad primordial es proporcionar beneficios de distinto tipo, medioambientales, económicos, sociales, a los socios y al territorio en el que están, ¿no? Y esta definición nos va a servir para ver cuál es su relación directa con la economía social y el cooperativismo, también basado en la legislación europea, ¿no?, las distintas normativas que la legislan, habla de instar a los Estados miembros a distintos objetivos energéticos, como son el compromiso con la transición hacia un sistema energético sostenible, la producción y la gestión de energía descentralizada o el fortalecimiento de la democracia, ¿no?, a partir de estas entidades. Fajardo, una compañera de la Universidad de Valencia, plantea, ¿no?, a partir de estas definiciones, o las clasifica y habla ahí de que los miembros que tienen estas comunidades energéticas serían personas físicas o pequeñas y medianas empresas o incluso autoridades más bien locales que tienen un control por parte de los socios en la toma de decisiones, que tienen un amplio conjunto de actividades y cuyo ámbito de actuación es un ámbito de proximidad, ¿no?, cercano, local, y con el objetivo de los beneficios, no solo económicos, sino en sentido amplio. Y paso ya a conectarlo con el ámbito de la economía social, ¿no? Y para eso ahí os planteo la primera definición que se promulga o que se publica sobre la economía social a nivel internacional por parte de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso español, como veremos después, desde 2011 hay una normativa en este sentido, pero digamos que esta es la primera vez que a nivel internacional hay una definición eh, globalmente aceptada sobre economía social y se publica en el 2022 y ahí se dice que la economía social y solidaria son también empresas, organizaciones u otras entidades que tienen que hacer actividad económica, social o medioambiental a partir de principios de cooperación voluntaria, de gobernanza democrática y en el que hay una primacía de las personas o del fin social sobre el capital, ¿no?, también para la distribución de los beneficios. Es decir, son organizaciones que utilizan el capital, pero no trabajan para el capital. Entonces, a partir de ahí, se enfocan también hacia son entidades que se basan en unos valores como es el cuidado de las personas y del planeta, igualdad y equidad y la autogobernanza, ¿no?, como principios básicos. En el ámbito europeo hay un plan de acción europeo para la economía social que se publicó en el 2021 y que plantea también o que incluye la economía social
y de proximidad como uno de los 14 ecosistemas industriales, ¿no? Y ahí vuelve a hablar no solo de economía social, sino de economía de proximidad, ¿vale? Para plantearlo. Y además insta a los Estados miembros a prestar servicios sociales de calidad de una manera rentable, a integrar a grupos desfavorecidos, a jóvenes, a mejorar la igualdad de género o a conseguir transiciones ecológicas más justas, ¿vale? Viendo ya cómo se pueden alinear, ¿no?, las estrategias o las legislaciones que hay a nivel europeo en el ámbito de las comunidades energéticas con aquellas otras que hay en el ámbito de la economía social. E incluso este plan de acción europeo habla de la necesidad de fomentar la economía social porque supone una mayor diversidad en las formas de empresa, lo que supone que los consumidores pues, tengamos una oferta más variada y una mayor calidad de los productos y servicios. Hablando también del papel que se juega en la transición justa en sentido amplio, pero principalmente en la transición ecológica. Por continuar ahondando, pasando al marco español, la propia ley que comentaba anteriormente de economía social define a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales de ámbito privado y que, conforme a los principios que aparecen, que podéis ver en la transparencia a continuación, tienen que realizar actividades económicas y empresariales de interés colectivo para los integrantes, de interés general o ambos conjuntamente. Veíamos antes que las comunidades energéticas son autogobernadas por sus propios miembros, con lo que ahonda en esta cuestión del interés colectivo de sus integrantes o incluso el interés general, ¿no?, a través de otras cuestiones como la participación en el territorio o la inclusión de colectivos vulnerables. Y señala cómo estas organizaciones tienen o parten de unos principios que los vuelve a recalcar, que es la primacía de las personas o el fin social sobre el capital, lo que supone un funcionamiento democrático, un funcionamiento participativo y que la toma de decisiones se debe realizar en función de lo aportado a la entidad y no tanto del dinero que se invierta, lo mismo con el reparto de los beneficios, que deben ser en función del trabajo aportado, la actividad aportada o el fin social y no en función del capital aportado. Y unos principios de promoción de solidaridad interna o con la sociedad. Esto ha llevado a que distintos modelos organizativos, a partir de estas definiciones, digamos que esta ley de economía social lo que hace es agrupar en un núcleo identitario común, que después presentaré, pero que lo que se concreta es en distintos modelos organizativos, como son, pues os lo planteo a continuación, como son las sociedades cooperativas, las mutuas, las fundaciones o asociaciones que realizan actividad económica, las sociedades laborales, que es un modelo especial de España que combina capital con la participación de los trabajadores en la entidad, las empresas de inserción o los centros especiales de empleo de iniciativa social que tienen que ver con la inserción sociolaboral o de personas en riesgo de exclusión, en el caso de las empresas de inserción, o en la inclusión de personas con discapacidad, en el caso de los centros especiales de empleo de iniciativa social, o las sociedades agrarias de transformación en el ámbito rural. Y traía aquí el caso concreto de la Ley de Economía Social y Solidaria de La Rioja, que incluye, creo que es la única en España, que incluye como forma jurídica o como forma organizativa de la economía social a las comunidades ciudadanas de energía y a las comunidades de energía renovable. ¿Por qué ocurre todo esto? Os decía que estas entidades, este conjunto de entidades que forman parte de la economía social, tienen un núcleo identitario común y es que son entendidas como entidades microeconómicas de carácter libre y voluntario que toman sus decisiones con procesos democráticos, que surgen desde la sociedad civil y que resuelven necesidades de individuos o de hogares o de familias y de su entorno. Entonces, todos estos modelos organizativos que han ido surgiendo por la tradición y por las necesidades sociales, digamos que se concretan en este núcleo identitario común
en el que participarían también las comunidades de energía renovable. Y al final, a nivel organizativo, la cuestión principal es resolver o responder a 3 preguntas concretas, que es, por un lugar, dónde se ubican las personas en la actividad de la organización, si son solo clientes, si son también decisoras, quién toma la última decisión. Cuando todo va bien no suele haber problemas, pero cuando hay que tomar decisiones importantes y relevantes, quién tiene esa última decisión, porque eso afecta a los objetivos finales que esa entidad tiene, y no tanto si se consigue beneficio o no, sino a qué se destina el beneficio conseguido. Se reinvierte en la propia entidad para asegurar su funcionamiento, se reparte entre las personas socias y en qué niveles. Y quería en concreto focalizar en el vínculo entre las comunidades de energía renovable y las sociedades cooperativas. En la normativa, ni la europea ni la española, imponen una forma jurídica determinada, y de hecho se utilizan diversas formas organizativas, tanto de asociación como la propia cooperativa, con distintos tipos de cooperativas, ¿vale? Pero sí que hay una especial vinculación, o todas las comunidades de energía renovable tienen una especial vinculación con el modelo que plantean las cooperativas, y además quería traer aquí que esto engancha perfectamente con la celebración este año 2025 del Año Internacional de las Cooperativas, que plantea cómo estas entidades construyen un mundo mejor, ¿no? Es el eslogan que utilizan, donde aquí lo mismo, enganchan perfectamente con las comunidades de energía renovable. Profundizando un poco, comparando las definiciones de sociedad cooperativa con las de comunidad de energía renovable, en ambos tipos aparecen cuestiones similares, ¿no? Como es la democracia interna, como es la finalidad primordial de la actividad que se realizan, y sobre todo que la actividad que realizan están basadas en valores y principios muy concretos y delimitados, y no solo enfocadas a la obtención de beneficio final. Incluso en el caso de las sociedades cooperativas se puede blindar aún más el enfoque social de su actividad, estableciendo que puedan ser sin ánimo de lucro, lo que las vincularía o las haría equivalentes a las organizaciones no lucrativas como asociaciones, fundaciones u otras. En el caso concreto, estas organizaciones, estas cooperativas, están, como decía, basadas en unos valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad o solidaridad, y eso se concreta, la Alianza Cooperativa Internacional, que es la superestructura, digamos, la organización a nivel internacional que vela por el trabajo de estas organizaciones cooperativas, estableció en el 1995 7 principios cooperativos que deben seguir todas las cooperativas, porque se presume que siguen todas las cooperativas que existen en el mundo. Por un lado, la afiliación voluntaria y abierta, por otro lado, el control democrático por parte de los socios en la toma de decisiones. Tercer principio sería la participación económica de los miembros, es decir, tienen que haber un riesgo económico y tiene que ser soportada la actividad por los propios miembros de la actividad. El cuarto principio, la autonomía e independencia, a priori de los poderes públicos, pero incluso actualmente se está extendiendo este principio hacia los poderes económicos, ¿no? Ser independiente también de otras entidades económicas que no afecten a las decisiones. El quinto principio es el fomento de la educación y la formación, entendida como que es necesaria para que los propios socios, miembros de las cooperativas, puedan tomar decisiones informadas y tengan conocimiento suficiente para funcionar, para que la actividad de la cooperativa continúe. El sexto principio sería el de intercooperación, el de cooperación entre cooperativas, en un sentido de que estas entidades no están solas en su entorno, sino que participan, tienen cierta trascendencia y participan de un movimiento cooperativo más amplio que plantea una forma de hacer economía y de hacer empresa de otra manera. Y el séptimo principio sería esa preocupación por la comunidad en la que se insertan, ¿no? Y en la que están ubicadas. Y la cuestión principal, más allá de los principios, ¿no?, que habría que tenerlos en la cabecera de estas organizaciones, es cómo se concretan, cómo se llevan a la práctica. Y aquí realizábamos un ejercicio de intentar transferir a la realidad de las comunidades energéticas, de las comunidades de energía renovable,
estos principios, ¿no? Y en el documento publicado por la Fundación Ecología y Desarrollo teníais, pues, por ejemplo, que para el principio de afiliación voluntaria y abierta, pues es interesante realizar un análisis sociodemográfico del conjunto de socios que forman la comunidad energética, o revisar las políticas internas con el fin de garantizar que no haya restricciones discriminatorias, o cómo se percibe el funcionamiento o la accesibilidad a la comunidad energética para la toma de decisiones, ¿no? Si se tiene muy alejada de la realidad diaria, o es fácil que haya una participación o acceder si se tuviera interés. En cuanto al control democrático por parte de los socios, pues cuántos socios asisten a las asambleas y en qué medida se participa, cómo es la política de elección de los socios, de renovación, ¿no? Plantearse este tipo de cuestiones para cumplir o intentar acercarse a ese control democrático. ¿Hay diversidad sociodemográfica en los cargos institucionales, o es algo que habría que trabajar? ¿Qué funciones se le otorgan a ese defensor o defensora cooperativa que pudiera haber? Cuanto a la participación económica, qué servicios se prestan, con cuánto se participa en la entidad, la dependencia, ¿no? del funcionamiento. ¿Son conscientes los socios que el funcionamiento de la entidad recae sobre su propio patrimonio, o esta cuestión no está tan desarrollada? Respecto a la autonomía e independencia, pues qué capacidad tiene la cooperativa para resistir a presiones externas, o qué dependencia existen de otras entidades con las que hay que colaborar, ¿no? Pero que ser consciente al menos de en qué medida se colaboran con ellas, o cómo se participa, ¿no? de la colaboración con otras entidades, y qué dependencias existen. Respecto a la educación, cuánto se invierte tanto internamente como externamente en el funcionamiento de la entidad, en la extensión no solo del ámbito de las comunidades energéticas o del ámbito energético, sino del ámbito cooperativo, en este caso, o del hacer, ¿no? de economía de otra manera a través de una producción y gestión de la energía más distribuida. Bueno, plantearse esto cómo se lleva adelante. Lo mismo con la cooperación entre cooperativas, se participa en otras redes locales, se generan redes con otras comunidades energéticas, es parte de una federación más amplia. En el territorio en el que estamos hay relación con otros proyectos, o se pueden fomentar otros proyectos que contribuyen a facilitar ese proceso. O, en último lugar, en el caso de la preocupación por la comunidad, pues evaluar, ¿no? La cantidad y el impacto de las inversiones que se realizan en la propia comunidad, cómo se participa de manera activa en programas sociales y medioambientales que beneficien a la comunidad, cómo se transfiere todo ese impacto a generar proyectos de empleo a nivel local, etcétera. Esto en cuanto a lo que tendría que ver con el vínculo, ¿no? de comunidades energéticas y economía social o cooperativas. Pero una cuestión que nos planteábamos también al desarrollar el estudio era: en las comunidades de energía renovable estaban muy claros, o eran fácilmente identificables, los beneficios medioambientales que generan y los beneficios económicos, ¿no? que se obtenían, sobre todo hace un tiempo, cuando el precio de la energía era muy alto, ¿no? era excesivo. Y que quizá los beneficios sociales que conlleva el desarrollar unas comunidades energéticas locales, ¿no? afianzadas en el territorio, no quedaban tan claros. Entonces, en ese sentido, planteamos el vínculo con el impacto social, y ahí pues eso, se hablaba de cómo pueden generar las comunidades energéticas impacto social, ya sea a través de la participación y el propio empoderamiento de los socios, ¿no? Como es una consecuencia de tener ese funcionamiento democrático, cómo hace que la ciudadanía participe en procesos de toma de decisiones. Pueden ser escuelas de democracia, ¿no? Entendiendo que existe un sentimiento de propiedad y control sobre los recursos, en concreto energéticos, ¿no? pero que puede extenderse a otros ámbitos. Cómo se promueve la equidad social a través de modelos que favorezcan la inclusión de colectivos más vulnerabilizados, el fomento de la justicia energética, facilitando la energía asequible y limpia para todos,
la existencia o la autorregulación, ¿no? A través del establecimiento de normas sociales propias y autoimpuestas para entender que la cooperativa de energía renovable tiene que seguir funcionando y cómo eso puede conllevar a favorecer estilos de vida sostenibles y en definitiva una transición energética más responsable, el fomento de beneficios generales para la comunidad de manera colectiva y no de manera individual para cada uno de los individuos que participan, sino entender que se pueden conseguir, utilizando recursos locales, se pueden conseguir beneficios colectivos para toda la ciudadanía, o el atender, ¿no?, disparidades sociales que pueden aparecer incluso dentro de la propia comunidad energética con un modelo cooperativo o colaborativo, pueden aparecer y cómo solventar estas cuestiones. Y de hecho la literatura académica establece 4 categorías concretas de impacto social que se desarrollan en el documento y en la que se habla, por un lado, de la justicia energética desagregada en esos tres ámbitos de justicia distributiva, justicia procedimental, ¿no?, en la toma de decisiones, o justicia de reconocimiento, planteando pues eso, que las comunidades energéticas avanzan, ¿no?, en este ámbito, en esos 4, al menos, aspectos que aparecen en la diapositiva. El fomento de una democracia energética, ¿no?, sabiendo que no es un concepto afianzado, o que es más como es un término general, ¿no?, que nos permite el fomento de sujetos activos y soberanos en el ámbito de la política energética, que hacen energía ellos mismos y no se lo dan realizado, cómo se es capaz de cambiar las estructuras de poder que puedan existir en la sociedad y hacer un acceso equitativo a un bien, a un recurso de propiedad compartida, o el fomento de esa gobernanza participativa y transparente. Otra categoría del impacto social sería el capital social, tanto el que tiene que ver con la relación interna de los propios participantes dentro de la comunidad energética, que sería ese capital social de enlace, como a nivel externo, de generar puentes con otras realidades y hacer más densa, ¿no?, la sociedad o el entorno en el que se participa, incrementando la confianza comunitaria en el barrio o en el pueblo o en el municipio a través de códigos y valores compartidos que permitan, ¿no?, incrementar el sentido de pertenencia y la cohesión interna. Y, en definitiva, capacitando, ¿no?, a la comunidad a través de un desarrollo más general de habilidades y recursos. Para terminar, plantear 2 aspectos, ¿no?, también que nos llamaban la atención. Por un lado, las posibles contradicciones o dificultades que puede conllevar esta presunción de que las comunidades energéticas locales pueden impulsar el impacto social. Por un lado, las trabas que pueden existir en el procedimiento, en el proceso, ¿no?, en el mercado de la energía, y que puede dificultar conseguir todo el impacto social que son capaces de conseguir las comunidades energéticas a través de las trabas, de medidas más externas, ¿no?, como pueden ser las trabas de empresas distribuidoras, pero también las dificultades que existen internamente para constituir o para formar un grupo que alimente esa asociación o esa cooperativa con un propósito social y económico, ¿no? Cómo es necesario establecer procedimientos, y no siempre son fáciles, para generar confianza, información, educación en valores que faciliten el intercambio de información, la participación, etcétera, a lo que no solemos estar acostumbrados en la sociedad, y lo mismo con conseguir liderazgos sostenidos en el tiempo de personas que en muchos casos suelen estar o que suelen tener una sobreparticipación, ¿no?, en otros movimientos, y que es necesario controlar. Y asimismo las limitaciones que existen en estas propias comunidades energéticas locales, ¿no?, como son generadores de desigualdades sociales, de un pequeño núcleo de población que consigue promoverlo pero que no se extiende al conjunto de la sociedad, como existen la necesidad de desarrollar unos marcos normativos propicios que las faciliten, ¿vale?, que les permitan desarrollarse, a las que puede ser muy fácil establecer limitaciones que desincentiven el desarrollo de estas entidades, la necesidad de saber que más allá de este impacto social son empresas que tienen que ser rentables y tienen que dar beneficios también a las propias personas que participan,
en el desarrollo y que además se conseguirá todo este impacto social. Y finalmente la existencia de barreras financieras, ¿no? La necesidad de pensar en el conjunto de socios que pueden tener estas entidades para favorecer su inclusión dentro de los proyectos y su participación. Termino ya, eso, esperando que haya sido capaz de presentar la riqueza que tiene el informe que ha publicado la Fundación Ecodes y quedando a vuestra disposición por si hay dudas o comentarios a lo largo de la presentación de esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, Millán, también a Carmen por haber elaborado esa parte del informe que la verdad que está muy bien y deja muy claras las relaciones, ¿no? Entre economía social, comunidades energéticas y también esta parte de recomendaciones o de cómo afrontar esas limitaciones. Para seguir, la segunda parte del informe es una propuesta, es ya más como una herramienta más práctica, ¿no? Para las comunidades energéticas y es recogiendo estos indicadores de impacto social que han presentado Millán y Carmen, pues bueno, una propuesta para cómo las comunidades energéticas pueden integrarlos en su día a día y en su gobernanza, ¿no? Esta parte la han elaborado Bosco Valero y Rosario Alcantarilla, que ambos son socios de la cooperativa de trabajo asociado 17 COP y además también se ocupan del área de energía cooperativa de la Escuela Andaluza de Economía Social y también bueno, de su OTC en Redcop. Entonces, Bosco va a hacer una presentación y cuando quieras puedes comentar. Gracias, Daniel. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Vale, me voy a ir directamente al propio documento. Espero que sea fácil para vosotras y también para mí poder moverme aquí. Sí, parece que sí. Bueno, pues lo primero que todo, de todo, dar las gracias a la Fundación ECODES por la oportunidad de trabajar en este informe, en este trabajo. Ha sido un regalo por muchas razones. Primero, por poder trabajar con personas que llevan tanto tiempo trabajando estas cuestiones como dentro de CODES, pero también de la Universidad de Zaragoza, con Millán, con Carmen, y dentro de la fundación, pues a Carlos Pesqué, que estará ahí contigo, supongo, Daniel, y con Cecilia Foronda, así que muchas gracias a todas por la oportunidad. Y bueno, después de esa visión amplia, sistémica y sistemática también de acercamiento de las comunidades energéticas al cooperativismo, ¿no? Que es algo que desde la Escuela de Economía Social además pues estamos intentando trabajar con nuestro mayor empeño y nos agrada mucho tener tantísimas coincidencias con los compañeros que están trabajando en Zaragoza. Bueno, decir que yo voy a presentar un poco esta parte práctica, que es una propuesta de indicadores que, bueno, ya sabemos que las comunidades energéticas, como ha dicho también Millán, pues no solo se trata de un modelo de gestión colectiva de la energía, sino también una herramienta de transformación social y de generar impactos sociales, ¿no? Entonces, para hacer esto, es conveniente tener herramientas, no ya que midan a lo mejor nuestro impacto social, pero por lo menos que nos hagan entender cómo son nuestras organizaciones, que nos hagan reflexionar sobre nuestro propósito, que nos hagan reflexionar sobre nuestras prácticas y que también podamos establecer elementos de mejora en diferentes aspectos que ya he mencionado antes Millán y que yo voy a incidir sobre ellos con unos indicadores que hemos elaborado a partir de esa revisión teórica y también conceptual desde la economía social, desde los principios del cooperativismo, como han hecho Millán y Carmen, pero también lo hemos filtrado eso pues a través de nuestra propia experiencia personal desde 2020 o casi antes, desde, bueno, cuando empezó a surgir el tema de la energía comunitaria y las comunidades energéticas en España, con aquel primer informe en 2019, y hasta ahora pues seguimos trabajando en este tema, impulsando comunidades energéticas en Andalucía a través de la Escuela de Economía Social y colaborando con otras organizaciones como por ejemplo CODES, como por ejemplo Amigos de la Tierra, que ha trabajado tantísimo en esta cuestión de, bueno, de cómo hacer de las comunidades energéticas herramientas de transformación social y que incidan contra la vulnerabilidad energética, que no dejen nada de atrás. También la Alianza contra la Pobreza Energética o Ingeniería sin Fronteras. Vale, entonces, bueno, a partir de esta revisión de este trabajo teórico y de acercamiento al cooperativismo y a la economía social de las comunidades energéticas de Carmen y Millán,
pues hemos elaborado esta tabla de indicadores. Esta tabla de indicadores que hay que tener un poco de cuidado a la hora de leerlos porque no se debe interpretar, por un lado, como una cuestión de preguntas y respuestas al estilo de recetas. Quizá la edición un poco de la guía puede llamar a error, pero es conveniente cada vez que nos acerquemos a un indicador. Esa es otra cosa buena que tiene este trabajo, es que te puedes acercar a cualquier categoría, a cualquier indicador, empezando por la que más te llame la atención, empezando por la que sientas más prioritaria o las que, viendo cómo es tu organización, le puede venir mejor trabajar en algún momento determinado. Pero lo ideal cuando te enfrentas a un indicador es leer todas las preguntas asociadas, que vienen un poco en vertical, hacer una reflexión interna en tu propia organización sobre ese indicador, sobre las preguntas que te hace, y luego buscar entre las medidas que están en el otro lado un poco de la tabla o de la página, en este caso, entre esas medidas o recomendaciones que bien pueden ser las más adecuadas para vuestra organización, pueden ser las más asequibles, ¿eh? O también pueden ser las más prioritarias. Entonces vamos a irnos sin más dilación. Bueno, esta primera categoría es la categoría de justicia energética. La categoría de justicia energética pues va sobre eso, sobre el derecho a la energía, ¿no? El derecho a la energía desde un enfoque de equidad para garantizar el acceso a una energía limpia, de proximidad, energías renovables, para cualquier perfil socioeconómico de nuestra base societaria y del territorio donde estén las comunidades energéticas, y hacerlo además sin reproducir modelos de corte asistencialista. Aquí hay varios indicadores que tienen también con los que antes ha comentado Millán. Por ejemplo, este de equidad de emplazamiento de infraestructura. Las preguntas hacen mucha relación, no me voy a parar en todos, solo en algunos de ellos, solo los voy a nombrar en este caso. Por ejemplo, equidad de los emplazamientos de la infraestructura. Las preguntas tienen mucho que ver a lo mejor con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos suelen ser los que tienen infraestructuras adecuadas para, por ejemplo, una instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo, cómo nos relacionamos con el ayuntamiento en ese sentido. Otro indicador tiene que ver con la contribución a la distribución de la riqueza local, en el sentido de cómo impacta desde el punto de vista socioeconómico en el territorio, ¿no? Nuestra comunidad energética. Podemos hacer una serie de preguntas, bueno, sobre qué recursos renovables dispone el territorio, si nuestro proyecto es un proyecto escalable o solo va a beneficiar a una parte solo de la población, cuáles son los elementos de la economía social en los que podemos generar influencia, impacto, cómo es nuestro modelo de negocio. Y otro, y en este sí me voy a parar un poco, es el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad y precariedad energética. En mucha literatura sobre pobreza energética y vulnerabilidad energética se incide mucho como una causa el tema de las escasas habilidades en eficiencia energética de los hogares en vulnerabilidad. Y esto, pudiendo ser cierto en cierta medida, creo que deja de lado otra serie de condicionantes y de causas que tienen que ver con condiciones mucho más estructurales y que las organizaciones de energía comunitaria deberían tener muy en cuenta. Y, por ejemplo, para hacerse preguntas, entre todas las que hay recogidas, como esta. Tenemos en cuenta como posibles socios y socias a las personas que no pueden hacer frente a priori a posibles costes en recursos e infraestructuras. Una posible recomendación de todas las que hay en esta columna podría ser esta. La comunidad energética igual se tiene que plantear la creación de un grupo de trabajo destinado justamente a trabajar sobre esto, sobre justicia energética, donde desarrollar medidas concretas que propicien esa equidad y ese acompañamiento de los hogares en riesgo de vulnerabilidad, seguramente empezando con actuaciones tipo las que hace la Alianza contra la Pobreza Energética, con esas actividades de asesoramiento colectivo. Otro indicador podría ser igualdad y diversidad en el acceso, que las preguntas van casi todas relacionadas con cómo son las condiciones de acceso a la condición de persona socia, también de los repartos de energía, de los repartos digamos, de los beneficios materiales de esa comunidad energética, cómo se accede, cómo se reparte y cómo eso interactúa con los diferentes perfiles sociales y económicos. O, por ejemplo, si le vamos a pedir a todos los socios y las socias que se hagan de una comercializadora concreta, que a priori es una mala práctica, sobre todo si alguna de esos hogares tienen contratado su suministro con una
con una compañía de último recurso, que son las que dan el bono social, ¿no? Entonces podría haber ahí alguna contradicción en este sentido. Bueno, y la comunidad energética que hemos puesto como ejemplo para esta categoría de indicadores sería Arroyo Alumbra. ¿Por qué? Pues porque Arroyo Alumbra ha desarrollado un reglamento de régimen interno donde faculta al Consejo Rector para que un porcentaje, si no recuerdo mal, hasta el 10% de las cuotas de autoconsumo colectivo de su primera instalación y de las que vengan después, pues el Consejo Rector tiene potestad para, digamos, adjudicarlas o negociarlas con familias, con hogares en riesgo de vulnerabilidad de la manera que estime oportuno y con toda la privacidad desde el Consejo Rector. Esto es un ejercicio, por un lado, de responsabilidad del Consejo Rector, pero por otro también de confianza de la Asamblea de Socios y Socias en su Consejo Rector, que le da esa potestad y confía en que lo va a hacer con el mejor criterio posible. Esto es Arroyo Alumbra, en Arroyomolinos de León, en la provincia de Huelva, en la Sierra de Huelva. Si cambiamos de categoría, nos vamos a la de democracia energética. Democracia energética pues tiene que ver, como también comentaba antes Millán, tiene que ver con derechos políticos, ¿no? Con fortalecer el poder político de base ciudadana para que las comunidades energéticas sean de verdad una alternativa a las estructuras de poder tradicionales en el sector. Y analizando lo que está ocurriendo, porque no lo he dicho anteriormente, pero una parte también importante del trabajo que hemos hecho fue hacer una revisión de todas y cada una de las comunidades energéticas que estaban en el mapa y que siguen en el mapa de energía común de la Fundación ECODES, y ver cómo se comportan, o sea, qué tipo de información trasladan y si realmente tienen un propósito explícito o implícito a veces, que no lo exteriorizan, o, o de alguna manera un poco heterodoxo a la hora de abordar, por ejemplo, temas de vulnerabilidad energética. Me refiero a esas comunidades energéticas tipo llave en mano que están impulsadas por agentes, por empresas tradicionales del sector energético. Y precisamente el primer indicador que nos sale nos habla de esta cuestión de la autonomía e independencia frente a otros actores del sector. Es decir, cómo influyen, imaginaros que tenemos un grupo motor de personas diverso, cooperativo, ¿vale? En nuestro territorio, pero de repente viene una propuesta que además se suelen dirigir a lo mejor a los ayuntamientos con una propuesta de comunidad energética llave en mano, con un modelo cerrado, rígido y ya decidido desde uno de esos actores tradicionales del sector. Pues, ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿Conocemos el modelo de negocio detrás de las propuestas de esas empresas del sector que se nos acercan? Una cosa muy importante, que es una pregunta que está aquí abajo. ¿Existe una comercializadora como agente necesario en el modelo? Es decir, ese modelo que nos plantean pasa necesariamente porque todos los socios cambien su suministro a una comercializadora concreta, como si fueran clientes cautivos. Bueno, pues las recomendaciones que hacemos en este caso son varias de las que aparecen en la lista, pero quizá la primera de ellas podría ser precisamente investigar ese modelo de negocio de las empresas que se acercan y ver qué implicaciones tienen desde el punto de vista económico, qué cuota de mercado tiene esa empresa que normalmente forma parte de un grupo empresarial donde hay comercialización de energía, si tiene un comportamiento monopolista, qué implicaciones ambientales tienen, pues una empresa que además tenga interés en los combustibles fósiles o incluso en la nuclear, o también implicaciones sociales, como por ejemplo puede ser una empresa que haga cortes de suministro a las familias vulnerables. Y otra recomendación que podríamos hacer en este indicador podría ser: asegúrate que ya dentro de tu modelo de sostenibilidad económica de tu propia energética cooperativa, que no dependa de socios o de empresas prestadoras de servicios donde haya un desequilibrio de poder, de la información, ¿no? Y del conocimiento experto. Es decir, si nuestro modelo de comunidad energética depende absolutamente de una empresa de servicios energéticos concreta, a lo mejor estamos poniendo en riesgo y estamos poniendo en solfa un poco nuestra propia soberanía, ¿no? La de nuestra comunidad energética. Bien. Bueno, hay otros indicadores como el acceso equitativo a la propiedad privada, cómo se capitaliza nuestra comunidad, si exigimos nuestras bases societarias que aporten de la misma manera desde el punto de vista económico, o por el contrario contemplamos mecanismos justos y equitativos donde se aporta desde las posibilidades de cada hogar. Bueno,
Son otros indicadores. Gobernanza transparente, participativa, inclusiva, tiene que ver pues, con si tenemos medidas para animar la participación de perfiles sociales tradicionalmente infrarrepresentados. Sobre esto hemos hecho una serie de preguntas y una serie de recomendaciones. Como por ejemplo, esta. Tenemos la información crítica y la información más necesaria para que cualquier persona se plantee formar parte de nuestra comunidad energética. La tenemos en un formato de preguntas frecuentes, lenguaje claro, sencillo y accesible para todos los potenciales socios y socias en nuestro territorio. Y el ejemplo que mejor ejemplifica, valga la redundancia, esta categoría de indicadores sería Leusona Energía. Leusona Energía no es una comunidad energética, es un instrumento de intercooperación entre comunidades energéticas cooperativas de consumo en la comarca de Osona. En la comarca de Osona hay una comunidad energética por cada municipio y Osona Energía es una cooperativa de segundo grado que presta servicios de tal manera que favorece no solo los modelos de sostenibilidad económica de estas comunidades energéticas, porque acceden a servicios de calidad a unos precios mucho más competitivos gracias a la economía de escala, sino porque además esto permite que esa gobernanza transparente e inclusiva en comunidades energéticas como por ejemplo la Tonenca, que está hoy con nosotros Pau, pues que ponen especial énfasis y especialmente su objetivo es incidir en el propósito de que sean comunidades energéticas inclusivas y que actúen sobre cuestiones de vulnerabilidad energética, ¿no? Desde el punto de vista de la participación inclusiva de los socios y las socias, independientemente de los perfiles socioeconómicos que tengan. Osona Energía es un ejemplo de intercooperación y de gobernanza inclusiva extraordinario y espero que sea replicable en muchos territorios del Estado español. La tercera categoría es comunidad, valores y narrativa. La hemos llamado así, cambiando un nombre, cambiando un poco capital humano, que era un término un poquito más académico, y que tiene que ver, por un lado, con ese marco ético que un poco que amplíe nuestro propósito, que amplíe las dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales de nuestra comunidad energética y que ese marco ético seamos capaces de traducirlo en determinadas reglas, en determinadas normas que lleven a la práctica nuestros valores, ¿no? Los valores de nuestra comunidad. Y en ese sentido, bueno, el primer indicador, normas y protocolos que favorezcan la igualdad y la inclusión. La primera pregunta pues viene casi per se. O sea, ¿estamos teniendo en cuenta la perspectiva de género en nuestra organización desde las fases del diseño estatutario o de los reglamentos de régimen interno, o lo hacemos como un añadido posterior? Esto viene en relación a, por ejemplo, ayer mismo, con Álvaro del Campo, en un webinar de Redcom, de la OTC de la Escuela de Economía Social, salió este tema, ¿no? Como, bueno, el IDAE puso como condición o como algo que, digamos, que daba puntos para acceder a las subvenciones del CE Implementa, no de esta ronda, quizás de la ronda anterior, bueno, daba puntos que tuvieras un plan de igualdad. Pero los planes de igualdad, en la inmensa mayoría de los casos, no se ajusta al modelo, digamos, organizativo y de empresa cooperativa de las comunidades energéticas, básicamente porque no tienen personas trabajadoras. Entonces, necesariamente necesitan un plan de igualdad las comunidades energéticas. A lo mejor lo que necesitan es simplemente un instrumento un poco más sencillo, como es una comisión, un grupo de trabajo que haga seguimiento de la perspectiva de género en cuestiones que son herramientas muy sencillas y muy básicas de la aplicación de la perspectiva de género en cualquier organización. El uso del lenguaje inclusivo, la asignación y reparto de las tareas, cómo se reparten entre hombres y mujeres, la participación efectiva de mujeres y hombres en asambleas, en grupos de trabajo, a la hora de tomar decisiones, el uso de los tiempos, los horarios, a qué horas son las reuniones, los órdenes del día, están adaptados, los usos de la palabra, quién los toman más, hombres o mujeres, la toma de actas, quién toma las actas,
el uso de los espacios, conciliación, quién limpia las salas de reuniones, quién dinamiza las reuniones. Todas estas cuestiones se pueden llevar a la práctica de una manera relativamente sencilla, simplemente poniendo el propósito y incidiendo en esa cuestión de la perspectiva de género en nuestra organización comunidad energética. Y otro indicador más, por ejemplo, en esta categoría, actitudes, códigos y valores compartidos. Ahí es donde profundizamos un poquito más en ese propósito con un análisis crítico de la realidad y donde incorporarlo a nuestra práctica y para intentar conseguir ese círculo virtuoso de investigación, acción que tanto nos gusta, por lo menos que nos resuena mucho de nosotros y de nosotras. Por ejemplo, aquí, de entre todas las preguntas, se me ocurre, ¿qué sabemos del origen de las comunidades energéticas? ¿Qué vinculación tienen con la esfera del movimiento ecologista? ¿Vale? Las comunidades energéticas, sabemos que de repente vemos que hay una cierta vinculación hacia las comunidades energéticas simplemente con el tema del ahorro económico, y hay personas que como que se acercan a las comunidades energéticas buscando fundamentalmente ese beneficio. Pero las comunidades energéticas vienen con un propósito bien distinto. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Pues promover formaciones en la órbita de la comunidad, no solo de la comunidad energética, sino de todo el territorio alrededor, sobre algunas de las temáticas que abordan los movimientos sociales de acción climática y social, que son los que están en el origen del impulso y la creación del modelo de incluso las cooperativas, de las comunidades energéticas, de esas cooperativas de energías renovables en el ámbito europeo, y que están coordinadas a través de energética justa, capitalismo y energía renovable, acción no siempre virtuosa, desde el crecimiento, la economía distributiva y regenerativa. Otro indicador interesante es el de la identidad y cohesión interna. Y entre Millán y las preguntas que nos hacemos pueden ser: ¿cómo se percibe nuestra organización desde dentro y desde fuera? Desde dentro, en el sentido de si la base societaria ve sus expectativas colmadas con un estilo organizativo, pero también cómo se ve la organización desde fuera, cómo interactúa, cómo intercoopera con otras organizaciones de la economía social en el territorio. Y el ejemplo que que se impuso prácticamente a la hora de hablar de esta categoría de indicadores era el de Energía Bonita. Energía Bonita es una comunidad energética insular, con figura jurídica también de cooperativa. Como sabéis, las islas, y en particular allí en La Palma y en todas las Canarias, son muy dependientes, altamente dependientes de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía. Entonces, bueno, Energía Bonita viene, o su origen está en La Palma Renovable, que es una asociación que trabajaba estos temas, una asociación muy ligada a la plataforma por un nuevo modelo energético. Y una cosa que Energía Bonita hace muy bien, y es esa agenda de actividades de sensibilización y de dinamización social y cultural, como el Club de la Buena Energía, el Festival de Arte Climático, y hoy mismo nos ha llegado la noticia de que han abierto una plataforma online de formación sobre transición energética maravillosa, con una amplia variedad, una amplia panoplia de contenidos sobre estos temas absolutamente interesantes, y que todo ese tipo de actuaciones generan identidad y generan apego al territorio, y generan identificación de los socios y las socias, no solo con Energía Bonita, sino con su territorio insular. Y voy terminando. La última categoría de indicadores es el de la capacitación de la comunidad. Que la base societaria esté capacitada para participar y para tomar decisiones. Hay muchísimos materiales sobre dinamización comunitaria, profesionales que se dedican a esto de la dinamización comunitaria, que no es algo accesorio o algo secundario, sino completamente central en esto de las comunidades energéticas. Y particularmente hay un aspecto que queremos reseñar, y es el interés en la capacitación en fórmulas imaginativas de acceso a recursos, de financiación de recursos. Interesante conocer los instrumentos de financiación interna dentro de la economía social y las oportunidades que nos puede ofrecer
la base social y el territorio como ecosistema. Bueno, este indicador, por ejemplo, habla de desarrollo de habilidades y recursos organizativos, aprender a participar, aprender a estar informado y a informarse, aprender a dialogar, aprender a interactuar con otros socios y socias, aprender a tomar decisiones colectivamente, son herramientas que se aprenden. Y también aprender, tener conocimientos y habilidades sobre el sector de la energía es importantísimo, desde la factura de la luz a transición energética, eh, conocer los diferentes tipos de energía que hay, la dependencia de los combustibles fósiles que tenemos, las energías renovables, el autoconsumo, el origen de las comunidades energéticas, pero también economía circular y energía. Y me voy a detener un poquito en este indicador, mejora en el acceso de recursos materiales. Nos podemos preguntar, por ejemplo, cosas como esta. ¿Tenemos en el equipo alguna persona con experiencia en el ámbito de lo económico financiero o, por ejemplo, algún socio de alguna de las organizaciones de las finanzas éticas, como COP57, como FIARE, como FONREDES? Son personas que pueden ser muy dinámicas en ese aspecto, en esos, digamos, en esas áreas y que son de extraordinaria valía para tenerlas como socio y como socia en una comunidad energética. Recomendaciones. Desarrollar una estrategia de financiación con un enfoque sistémico. ¿Esto qué significa? Significa tener en cuenta la comunidad, territorio en su conjunto. Pensar en los bienes y servicios a los que aspiramos, en la capacidad movilizadora de los grupos promotores, de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, de nuestros grupos promotores y las oportunidades y prioridades que se presentan en el propio territorio. A lo mejor no necesitamos comprarlo todo. Hay muchas maneras de acceder a recursos materiales, como por ejemplo estas. Eh, donaciones privadas, crowdfunding, préstamos tipo account lending, las finanzas éticas, convenios con administraciones públicas donde no compramos ni alquilamos nada, sino que nos ceden una cubierta a cambio por ejemplo, de una parte de la energía que la instalación fotovoltaica que vayamos a instalar en esa cubierta pública, o el uso compartido de recursos con otras organizaciones. No necesitamos un local propio, podemos compartirlo con otra organización. Y para terminar, y esto me parece un elemento central que tenemos que tener muy en cuenta, lo comentaba antes también Millán, la aportación económica de los socios y las socias de una cooperativa no es solo no puede interpretarse como una obligación, sino que es un derecho. Tenemos el derecho a participar financieramente también a través de mecanismos de financiación interna en nuestras comunidades energéticas cooperativas, como bueno, las aportaciones obligatorias son nuestra carta de naturaleza, lo que nos da acceso a la condición de socio o de socia, pero también las aportaciones voluntarias a capital social, que pueden capitalizar grandemente nuestras cooperativas. Las cuotas de consumo por kilovatios lo están usando también algunas comunidades energéticas. Préstamos internos de socios y socios a la base, a la propia cooperativa, participaciones societarias o incluso la figura del socio o la socia inversor o inversora. Y Garesvide, sin duda alguna, ha sido la primera comunidad energética cooperativa que ha impulsado la herramienta de la financiación interna a través de aportaciones voluntarias al capital social. Hicieron una ronda increíble de aportaciones a capital social con 1.272 aportaciones, más de 100.000 euros que consiguieron con aportaciones voluntarias de la propia base social de la cooperativa. ¿Para qué? Pues para poder adelantar el dinero necesario para efectuar la instalación, porque aunque le habían concedido el C implementa, sabéis que tienes que ejecutar la instalación antes de que te den la subvención, ¿no? de que se complete el proceso de transferencia de fondos de la subvención. Así que Garesvide es después de Garesvide la han hecho otras cooperativas también, como por ejemplo Catarroja Renovable también se ha financiado internamente, pero Garesvide ha sido la primera y son un ejemplo maravilloso a seguir. Y creo que ahí me quedo. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Bosco. Y nos quedamos
con esta parte de la propuesta de indicadores, porque ahora, antes de terminar, pues queríamos presentar o que nos presentasen, mejor dicho, dos de los ejemplos, ¿no?, que aparecen en el documento como modelos de comunidades energéticas que tienen un gran impacto y son transformadoras en su comunidad. Entonces, en primer lugar, pues Pau Pañella, lo tenemos aquí, que trabaja en la Agencia de la Energía de Usona, también es miembro de Usona Energía Cooperativa, que como comentaba Bosco, es una cooperativa de segundo grado en la comarca de Usona que ha promovido la creación de diferentes comunidades energéticas en toda la comarca, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese bloque de democracia energética y sobre todo en ese indicador de gobernanza participativa, transparente e inclusiva, pues Pau, cuando quieras nos puedes contar en qué consiste el proyecto. Bueno, pues hola, buenos días y muchas gracias a ECODES para invitarnos a este webinar. Primero pedir disculpas porque tenía que venir mi compañero Eugeni Vila, que es el vicepresidente de Usona Energía o ECOP, pero estaba enfermo hoy, así que no voy a hacer la presentación yo. Aprovechando que soy técnico de la Agencia Local de Energía de Usona y miembro de Usona Energía, de OECO, voy a explicar un poco cómo se creó el inicio de Usona Energía y cómo se creó ese modelo de comunidades energéticas de Usona, ¿no? A ver, voy a compartir la pantalla. Supongo que veis la presentación. ¿La veis, verdad? Sí. Vale, gracias. Pues la Agencia de Energía de Osona forma parte del Consejo Comarcal de Osona. Estamos en Cataluña, más o menos a una hora al norte de Barcelona, y Osona es una comarca con 50 municipios y unos 150.000 habitantes, ¿vale? Por lo tanto, como Agencia de Energía, nosotros damos soporte desde el año 2002, que se creó la agencia, por tanto, 23 años ya dando soporte a los municipios de la comarca en materia de transición energética, ¿no? Entonces, desde 2001 que empezamos el programa de soporte a las comunidades energéticas, porque en ese momento vimos que la transición energética no solamente se podía hacer desde la administración pública, había que incentivarla también o tenía que participar también la ciudadanía, las empresas, etc., ¿no? Entonces, en ese momento también es cuando salieron las primeras definiciones o regulaciones a nivel europeo de las comunidades energéticas, ¿no? Empezamos ese programa haciendo multitud de charlas, de difusión en todos los pueblos, explicando qué son las comunidades energéticas, transición energética, ¿no? Publicamos una guía sobre cómo constituir la comunidad energética en forma de cooperativa sin ánimo de lucro, y hemos ido dando soportes a las comunidades energéticas, por ejemplo, desarrollando modelos de estatutos, porque es más fácil si partes de un modelo, pues es más fácil progresar. También un modelo de cómo los ayuntamientos pueden ceder tejados o incluso instalaciones de titularidad municipal a las comunidades energéticas. Hemos elaborado ese soporte a los ayuntamientos, que hemos visto que esta colaboración administración local y comunidad energética es clave, ¿no?, para el avance. Hemos de desarrollar herramientas para calcular la viabilidad económica o los planes de negocio, para calcular los 2 kilómetros, etcétera, ¿no? Hemos hecho ciclos de formación de diferente índole, elaborado modelos también de modelos de régimen interno, guías sobre las obligaciones administrativas de las cooperativas, etcétera, etcétera. Este año vamos, como somos OTC también, vamos a hacer otro tipo de soportes. Pero donde quería llegar es que gracias a eso, desde 2021 hasta ahora, gracias a ese impulso, de esos soportes, ese acompañamiento que hemos ido haciendo a los municipios de la comarca, pues hemos llegado ahora a 2025 con 30 comunidades energéticas constituidas de ámbito municipal. Este mapa es el mapa de Osona con todos los municipios, marcados en azul los municipios que ya tienen una comunidad energética. Son comunidades energéticas de ámbito municipal. Y sí que es verdad que hay algunos municipios, en total hay 50, 30 comunidades, alguna comunidad abarca 2 municipios, pero los municipios que están en gris, es decir, que no han
no han constituido la comunidad aún, son municipios en realidad muy pequeñitos en cuanto a población. De hecho, el 94% de la población de Osona ya tiene o se puede involucrar en la comunidad energética de su municipio, ¿no? Esa red de comunidades energéticas, digamos, ya está creada, ¿no? Y desde el inicio, pues nuestro rol como agencia de la energía ha sido pues intentar replicar, bueno, había 3, 4 comunidades energéticas que han sido muy pioneras, como Hogares Vide, como Energía Bonita, Catarroja, otras, ¿no? que empezaron ya desde el inicio y que ellas vieron que trabajando juntas, compartiendo documentos, pues avanzaba más rápido. Y en ese momento, esas 4 comunidades energéticas, que había otras tantas que estaban en proceso de creación en ese momento, decidieron constituir Osona Energía Cooperativa, constituir esa cooperativa de segundo grado para facilitar el compartir recursos y avanzar mejor y más rápido, ¿no? Pues eso fue en junio de 2022 que se constituyó la cooperativa de segundo grado y ahora todas esas comunidades energéticas forman parte de esta cooperativa de segundo grado, ¿no? Entonces, un poco el modelo de comunidades energéticas que hemos ido impulsando en Osona, pues eso son comunidades energéticas de ámbito municipal, por lo tanto tenemos la propiedad de los activos y la capacidad de gestión, de decisión muy a nivel local, de ámbito, ¿no? la gente del pueblo. Tenemos sentimiento de pertinencia a esa comunidad, ¿no? Porque realmente, eso, pues al ser de ámbito municipal, digo eso porque al inicio incluso se planteó hacer una comunidad energética de ámbito comarcal, un poco al estilo de Energía Bonita, que es una comunidad energética de ámbito insular, ¿no? Que abarca diferentes municipios. Pero se decidió este modelo, ¿no? Para también fomentar la participación de la gente en la transición energética de tu entorno directo, de tu municipio, ¿no? Entonces, claro, también veíamos que, pues claro, al hacer entidades, ¿no? Cooperativas, en ese caso, de ámbito muy local, municipal, pues que están basadas en el voluntariado, pues había un posible problema de relevos, ¿no? De que el voluntariado que está muy bien, pero que no, a lo mejor no llegas a todas partes, ¿no? Sobre todo en pueblos pequeños, en ciudades, la capital Vic, con 40.000 habitantes, pues sí que es más fácil, hay mucha más gente involucrada, pero en pueblos pequeños diferentes, ¿no? Entonces ahí está una de las patas importantes del modelo, que es la cooperativa de segundo grado, ¿no? Esa cooperativa de segundo grado nos facilita profesionalizar algunas de las tareas, ¿no? Pues, y esta cooperativa de segundo grado, Osona Energía, da soporte técnico, da soporte jurídico, soporte administrativo y el soporte que haga falta para ayudar a las comunidades energéticas a tirar adelante sus proyectos, ¿no? Y como decía antes Bosco, Osona Energía no es una comunidad energética en sí solo, es una herramienta de intercooperación para ayudar a mancomunar servicios entre las diferentes comunidades energéticas, ¿no? Cada comunidad energética de un pueblo de 2.000 habitantes junto al lado de 2.000 más o 5.000, pues cada comunidad no va a ser capaz de tener un administrativo o una ingeniería ¿no? en plantilla, ¿no? No va a dar para tanto, ¿no? Pero entre todas sí que podemos tener un equipo técnico que nos da soporte a todas las comunidades energéticas, ¿no? Y de hecho ahora Osona Energía tiene, ya después de 3 años, o casi 3 años, tiene un equipo técnico con 10 personas. Hay un departamento técnico y un departamento administrativo que dan todo este tipo de soportes, ¿no? También al tener esta entidad paraguas facilita el replicar lo que ha funcionado en una comunidad energética, como estamos todos en contacto, ¿no? Es mucho más fácil replicar lo que ha funcionado o no replicar donde la piedra que se han tropezado unos, pues que no se tropiecen los otros, ¿no? Y bueno, y desde el inicio, cuando se constituyó Osona Energía, de hecho el nombre lo dice, Osona Energía, no es el nombre de la comarca, pero ya se abrió la puerta en los estatutos, cuando se hizo los estatutos fundacionales, pues que si se quería unir a alguna comunidad energética de fuera de la comarca, pues que se podía unir, ¿no? Entonces, hay 47 comunidades energéticas o cooperativas socias de Osona Energía, muchas, la mayoría, pero cada vez
se va a reducir la proporción, ¿no? Muchos son de Osona, pero hay muchas comunidades energéticas de fuera que se están sumando. Yo creo que es un modelo de éxito, un modelo que cuando una comunidad energética fuera de Osona ha dicho, oye, ¿cómo habéis hecho esto? No, pues mira, Osona Energía, pues nosotros también queremos formar parte y las puertas están abiertas, ¿no? Ya veis que la mayoría de puntitos están en Osona, pero también de muchos sitios diferentes de Cataluña. Entonces, Osona Energía pues, tiene un consejo rector formado por 9 personas que representan a 9 cooperativas diferentes, ¿no? Podrían haber más, pero son las que se interesaron en estar en el consejo rector. Están las 4 cooperativas fundadoras de Osona Energía, ¿no? Que están también representadas en el consejo rector y de hecho son las que, esas innovadoras, esas pioneras iniciales, ¿no? que ha facilitado que muchas de ellas vayan replicando sus modelos, ¿no? y desarrollando sus proyectos, ¿no? Pero aparte de, como decía, del Consejo Rector, ¿no? Los órganos de decisión está el Consejo Rector y está la Asamblea General, como cualquier cooperativa, pero también tiene un equipo técnico que, como decía, pues ya tiene dos departamentos diferenciados, ¿no? Entonces, los servicios que presta Osona Energía a sus socias, a sus comunidades energéticas, ¿no? Van desde la gestión societaria, ¿no? Desde las altas y bajas de socios, de socias de la comunidad energética, ¿no? A través de formularios web, etcétera, que se pueden no linkar en cada una de las webs de cada comunidad. También presta los servicios de hacer la contabilidad, ¿no? Y aquí jugamos con la economía de escala que se comentaba antes, ¿no? No todos los contables una comunidad energética podría contratar la contabilidad al contable del pueblo, estaría bien, sería economía local y está bien, pero no todo el mundo sabe hacer la contabilidad de una cooperativa, ¿no? Que tiene sus particularidades, ¿no? Y aquí, pues claro, tenemos una persona contable que hace la contabilidad de esas 40 y tantas comunidades energéticas, ¿no? También se dan servicios de protección de datos, servicios de comunicación, creación de webs, de díptics, rollups, ese tipo de herramientas de comunicación, ¿no? Y luego está el departamento técnico que da soporte sobre todo a proyectos de autoconsumo compartido, porque todas las comunidades empezamos con o la mayoría empezamos con, pero también proyectos de movilidad, porque tenemos alguna comunidad energética en la comarca que ya tiene un coche eléctrico compartido, por ejemplo, y tenemos experiencias, ¿no? Y podemos modelos en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo, como comentaba, proyectos de autoconsumo compartido y aquí son capaces de dar todo el abanico de soportes que necesita una comunidad, desde ayudarte a identificar un tejado que sea idóneo, analizar la viabilidad económica de ese tejado, hacer un proyecto ejecutivo, hacer el plan de negocio, la dirección de obra. Aquí también conseguimos economías de escala porque cuando tú vas a un instalador y le dices, mira, hazme un presupuesto de esta instalación de 100 kilovatios, pues te da un precio, pero si dices, no, mira, somos 40 comunidades energéticas que queremos hacer 40 instalaciones, ¿no? Entonces, ahí también ganemos economía de escala, ¿no? No en ese sentido, sino también antes no lo he comentado, con los servicios administrativos, los seguros de daños de estas instalaciones que todas las comunidades necesitamos tener, pues también hemos conseguido un acuerdo con Ars Cooperativa, que es una cooperativa, una correduría de seguros cooperativa en Cataluña, trabaja en toda España, pues lo hemos conseguido juntar todos los seguros y tenemos Osona Energía puede dar un mejor precio de esos seguros, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido el trabajar juntos, ¿no? Y luego también, pues, se hacen muchas formaciones, soporte en la presentación de subvenciones, también es muy importante, ¿no? Hay subvenciones para comunidad energética, se hablaba de Implementa, pero no es fácil presentarte un Implementa, hay muchos requerimientos, son fondos Next Generation, piden mucha documentación y ahí también hacen mucho trabajo el equipo técnico. Por lo tanto, es una cartera de servicios amplia la de Osona Energía, y cuando a una comunidad energética le sale una necesidad y si es una necesidad compartida, pues se desarrolla el servicio, ¿no? Al final, ese es el objetivo. No sé si... Yo creo que lo dejo aquí y si hay dudas o preguntas, encantado de responderlas.
Muchas gracias, Pau. Sí, cualquier duda, preguntas, las podéis ir poniendo por el chat y cuando acabemos la presentación dejaremos unos minutos para responderlas. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, ¿no? de comunidades energéticas con impacto y este es el caso de la comunidad energética de Garesvide, que dentro del bloque de capacitación de la comunidad y de la propuesta de indicadores, pues representa un ejemplo muy interesante, ¿no? Como comentaba Bosco. Para ello, contamos con Juanjo Salamero, que además de ser socio de Gares Energía, que es la asociación que promovió la creación de la comunidad energética de Garesvide, también forma parte del consejo rector de esta comunidad energética y también del departamento de comunicación de esta, ¿no? Entonces, Juanjo, cuando quieras, puedes presentarnos. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Eh, no tengo presentación, con lo cual pues voy a hacerlo así en directo y tengo aquí unas hojitas para que no se me escape nada, ¿vale? En principio me quería empezar con una fábula que solemos contar cuando nos llaman de diferentes pueblos, porque colaboramos con muchos pueblos que quieren empezar y tal, y Navarra ya sabéis que tiene una geografía de pueblos muy pequeñitos y todo el mundo se quiere informar de qué estamos haciendo. Como hemos sido mucho punta de lanza y hemos estado ahí en las primeras comunidades que surgían en el país, nos tienen mucho en cuenta y nos llaman desde muchos pueblos. Cuando vamos a un pueblo pequeñito, lo primero que hacemos es explicarles lo que hacemos y nos dicen, pero ¿cómo un pueblo tan pequeño como el nuestro puede luchar contra unos problemas tan grandes, ¿no? Como el cambio climático y cosas así? Pues les decimos, bueno, nosotros les contamos entonces la fábula del colibrí, que no sé si la conoceréis, que es una fábula que cuenta así. Un día en el bosque se produjo un terrible incendio y todos los animalitos huían despavoridos. El zorro, el cuervo, el conejo y el ciervo no pensaban más que en correr y escaparse de las llamas. En su huida vieron un pequeño colibrí que volaba hacia una charca y cogía una gotita de agua con su pico y la trasladaba hasta el incendio y la soltaba. El zorro se empezó a reír y dijo, este está tonto, con eso no puede apagar el incendio. Dice, bueno, viendo que el colibrí repetía constantemente este acto, el ciervo se acercó a él y le dijo, colibrí, déjalo ya, ¿no ves que no consigues nada? Y el colibrí le contestó, bueno, no lo sé, solo sé que yo estoy haciendo mi parte. Y de eso es de lo que se trata esto, de que el pueblo más pequeño a la ciudad más grande, cada persona, hagamos nuestra parte. Entonces todo esto funcionará. Y normalmente con este tipo de comentarios, pues la gente se anima. El buscar el lado humano de la conversación, entre tanta palabra técnica, a veces pues es agradecido, ¿no? Y las personas que no entienden nada, como son las personas normales de la ciudadanía, sobre energía, sobre todas estas cosas, pero los que estáis aquí, todos sabéis bastante. Yo empecé de cero en Gares Energía. Os voy a contar cómo se formó. En el año 2018, en mi pueblo, Puente la Reina, Gares, inicia un proyecto de recuperación de una central hidroeléctrica que se llamaba La Hermineta, que fue abandonada a principios de los 80 y que hasta entonces habría estado produciendo energía para el alumbrado público. Pero en sus principios la planta que, que está muy cerca del pueblo, pues producía energía incluso para el alumbrado de las casas. ¿Eh? En aquellos tiempos eh, se, se cobraba por cada bombilla que tenía cada casa. Imaginaros, pues en cada casa del pueblo había una bombilla o dos. ¿Eh? Y todo procedía de esa energía que generábamos nosotros mismos en el pueblo. Pero esto, en los años 80, entraron las grandes empresas y cambiaron todo, empezaron a hacernos a todos consumidores. Ya no éramos productores, sino que ya éramos consumidores y la central fue abandonada. Entonces el ayuntamiento del pueblo quería recuperarla. Viendo la necesidad de crear un proceso participativo con la ciudadanía para dar más visibilidad y credibilidad al proyecto de la recuperación de la central y a la vez indagar en las posibilidades de que la ciudadanía pudiera participar. Entonces decidió gestionar y financiar un proceso participativo, el ayuntamiento, eh, con, con una asesoría que se llamaba Artelán. Y se inicia una campaña informativa para atraer personas, ciudadanos sensibilizados con el tema de la energía y del cambio climático.
En el año 2019 se inicia el proceso participativo y se forma un grupo heterogéneo de unas 12 personas, entre las cuales estaba yo, con inquietudes sobre el deterioro global del medio ambiente y la cada vez más grave amenaza del cambio climático. Entonces, pues todo esto no sabíamos cómo iba a acabar y qué estaba ocurriendo por ahí, sino que aquí en el pueblo pues estábamos haciendo nuestra pequeña aportación. Transcurrió un año y en el año 2020, a raíz del primer proceso participativo que ya habíamos terminado, se vio la necesidad de seguir aprendiendo y formarse más todavía, porque claro, esto era complejo, había que aprender de energía, había que aprender de normativa jurídica, había que aprender muchas cosas. Y hablando con el ayuntamiento llegamos a la conclusión de iniciar un proceso participativo más grande, con más gente, a ver si podíamos abarcar más gente del pueblo. Todo esto, mi pueblo pues tiene actualmente unas 3.000 personas ciudadanas y claro, éramos un grupo pequeño, estábamos 12, pero queríamos que entrara más gente a participar en esto. En ese momento el ayuntamiento y el grupo decidimos pues que queríamos una información más rigurosa, más seria, más técnica. Necesitábamos formarnos un poco más para llevar a cabo algo adelante como formar una comunidad energética. Creíamos que teníamos que tener más conocimientos. Entonces se contrató a Artelán también, como había sido hasta entonces, para la formación participativa y social. Se contrató a Arancoa también para hablar de las posibles formas jurídicas y la gobernanza social, y a Quisar para comprender mejor todo lo relativo a la energía. En este segundo proceso nació una asociación, al cabo de un año básicamente, una asociación sin ánimo de lucro que se llamaba Grupo Motor Gares Energía, que éramos un poco el grupo que apoyaba la iniciativa del ayuntamiento de recuperar la central y a la vez estábamos empezando a tener ya estábamos empezando a visualizar nuestro propio camino, ¿no? Todavía no lo teníamos claro. Los objetivos que quedaron claros desde el principio fueron que debíamos ser un grupo inclusivo, igualitario, respetuoso con el medio ambiente y las personas, y con la intención de crear un modelo de gobernanza de abajo arriba y empoderar a la ciudadanía en el tema de la energía. Ese fue un poco nuestro lema principal. Y desde la primera reunión del grupo Gares Energía se materializó, perdón, la semilla de la creación de una comunidad energética, que acabaría siendo la cooperativa de iniciativa social Garesbide actualmente. En el año 2021, unas 23 personas estábamos participando en el nuevo proceso participativo, otra vez impulsado por el ayuntamiento y de la mano de Artelán, Arancoa y Quisar, nuevamente como formadores. Y es aquí donde empezamos a crear toda la información sobre normativa que nos llevaría a crear la cooperativa de iniciativa social y sus 4 grupos de trabajo, que fueron pues los grupos de comunicación, eh, perdón, que lo tengo por aquí, los grupos de comunicación, participación, administración y, como el otro, perdón, y energía, por supuesto. A raíz de todo esto, el grupo empezó a tecnificarse un poco y empezamos a hablar pues ya de normativas, leyes internas y tal, y teníamos que ir canalizando cómo iba a cómo iba a funcionar ese grupo, que no sabíamos si iba a ser una asociación, una sociedad, una cooperativa, no lo teníamos claro todavía. Entonces, con todos estos trabajos de participación, llegamos a la conclusión de crear una cooperativa. Entonces nació Garesbide allá por el año 2022 y se constituyó y su primer paso para empezar fue iniciar un proceso interno para poder construir una instalación fotovoltaica de 60 kilovatios, 2 puntos de recarga dobles, o sea, cuatro vehículos, y un sistema para la gestión de la energía para poder controlar todo esto. En el 2022 también el ayuntamiento, que ya había montado su propia instalación fotovoltaica en el frontón del pueblo, en el frontón municipal, sobraba media cubierta y accedió bajo una petición nuestra, a concedernos la mitad de la cubierta del frontón para poder crear nosotros nuestra propia
nuestra propia instalación. El tema fue, pues eso, que a cambio de qué iba a ser, pues bueno, empezamos a hablar y llegamos a la conclusión de que tenía que ser a cambio de un CUPS de los que íbamos a tener. Se lo íbamos a ceder al ayuntamiento por la cesión de la cubierta y de paso ese CUPS iba a ser el que sería de una vivienda social. De este modo también aportábamos un poco en lo de la pobreza energética. O sea que también ayudábamos a personas desfavorecidas que viven en esa vivienda social a poder tener la energía. A partir de entonces empezamos a hacer un proceso, decidimos cómo crear el proceso de aportación voluntaria al capital social. Decidimos que íbamos a intentar, en primera parte, intentar conseguir todo el dinero de la base societaria, cosa que veíamos bastante complicada y difícil, para lo cual decidimos hacer una buena campaña informativa, muy directa hacia las personas, con las cosas muy claras, con nuestros principios, con todo, abiertos a la ciudadanía. Unos tiempos en los que estuvimos muy centrados en informar a la gente por la calle, por WhatsApp, por todos los medios posibles. En el pueblo hicimos lo posible para que la gente supiera qué queríamos hacer. Entonces se empezó a mirar la posibilidad de financiarlo nosotros mismos. Pero por si acaso también teníamos ya contactos con la FIARE, la banca FIARE, que también podía ser nuestra base para seguir adelante con el proyecto si no conseguíamos el dinero suficiente. Bueno, el 1 de abril del 2023 empezamos a abrir las aportaciones voluntarias al capital social. Y pues nos quedamos sorprendidos porque en 2 semanas, en principio la aportación iba a ser de un mes completo, iba a durar todo el mes de abril, y nos sorprendió mucho que, que para mitad del mes ya teníamos bastantes aportaciones. Teníamos que conseguir en total una aportación de 125.000 euros, me parece que eran, y en realidad en 2 semanas ya teníamos 55.000, casi la mitad del dinero ya había sido aportado por 654 aportaciones, que decidimos que iban a ser de 85 euros cada una. A todo esto decidimos seguir informando más para ver si conseguíamos abarcar a más gente. Y hasta el día 30 de abril teníamos tiempo para seguir aportando ese dinero. Al final se apuntaron 37 nuevas socias y fue crecer hasta llegar a unas 92 socias, incluidas 7 pequeñas y medianas empresas, con un 36% de mujeres en la base societaria. Al final del mes, nuestra sorpresa fue muy agradable, pues porque pensando que no íbamos a conseguir casi nada, habíamos conseguido 108.120 euros de los 125.000 que necesitábamos para hacer el proyecto. Entonces, muy contentos, hablamos con FIARE Banca Ética para que nos financiara el resto, que era un 14%. Con unas condiciones pues favorables también, y también teníamos, como habéis dicho antes muy bien, pues teníamos también hechas pedidas las subvenciones al IDAE, pero claro, teníamos que disponer del dinero nuestro para empezar a hacer el proyecto. Al final se pidió una cuenta a FIARE con un interés deudor del Euribor del 2% y una disponibilidad del 0,75 con una comisión de apertura de 250 euros. La disposición condicionada al 50% del importe de las facturas presentadas. Y con esto llegamos al día de hoy. Poco más tarde, hace un año casi, prácticamente, en 20 de marzo del año pasado, estaba ya montada la instalación y empezaba a funcionar. Ha sido un proceso muy largo y costoso porque hemos vivido todo esto sin ayudas y así como decía Pau, todo lo que ofrece hoy en día una plataforma como la de ellos es de una ayuda importantísima, porque nosotros hemos tenido que
que navegar por alta mar y cortar ramas por la selva porque hemos encontrado de todo, pero agradablemente hemos conseguido llegar a buen puerto y aquí estamos para ayudar a todas las comunidades que se presenten a intentarlo. Para acabar, me gustaría comentaros otra cosita, otra historia bonita de esas que me gusta contar, que es una historia de Margaret Mead, que fue una antropóloga y poetisa estadounidense que vivió a mediados del siglo XX y daba clases de antropología en la Universidad de Columbia. Y un día una de sus clases, en sus alumnas, le preguntaron cuándo creía ella que había comenzado la humanidad. Y mientras algunas de sus alumnas decían que con el dominio del fuego, otras pensaban que con el uso de herramientas, como la utilización de utensilios de cocina, a todas les dijo que no, que al inicio de la humanidad se dio cuando en una manada de homínidos nómadas, donde había cazadoras y recolectoras, etcétera, una de sus miembros sufrió un accidente y se fracturó el fémur y en lugar de abandonarla, como habrían hecho hasta entonces, la curaron, le dieron hierbas para bajarle la fiebre, la alimentaron e hicieron fuego para calentarla. Y siempre había alguien con ella, para protegerla de los depredadores. Así, con esa actitud de unirse todas, con las más fuertes, defendiendo y ayudando a las más débiles, pasaron de una manada a ser una tribu y así se dio el primer gesto de humanidad. Así, me gusta decir que las comunidades energéticas que nacen de la participación popular y que asumen los principios de la economía social y solidaria son las nuevas tribus que en esta sociedad consumista y egoísta están recuperando los principios de esta esencia humana, los principios de la humanidad, donde todas unidas somos más fuertes y no abandonamos ni abandonaremos a las más débiles. Esa es nuestra aportación desde Galesvide. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación, por la aportación. Y es verdad que esas dos historias que has contado, tanto al principio como al final, sí que reflejan el espíritu, ¿no?, de las comunidades energéticas. Muchas gracias a todos por participar, también a quien ha asistido.